hermanos, esta carta que vamos a explicar, a comentar hoy, de Primera de Tesalonicenses, aunque el pastor Yadín lo hizo durante varios miércoles aquí, pero a mí me gusta mucho porque yo soy una persona como muy interesada en el crecimiento y el bienestar de los otros. Y después que yo me convertí, yo veo como que lo más importante es el crecimiento espiritual. Y no hay nada que dé más gozo en el Evangelio que ver que los otros se convierten, pero que también están creciendo y que los demás creyentes están ayudando a esos hermanos a crecer. Entonces, por eso siempre este pasaje ha estado en mi mente y quise traerlo hoy. Yo me recuerdo que yo leí este libro, muchas cosas son de un libro que yo leí hace mucho en Manabao con Patria, que fuimos a pasar unos días allá, que se llama Enfrentando la Ansiedad, de MacArthur. Algunas cosas las he tomado de ese libro, ¿ok? Y vamos a orar primero y después vamos a leer la palabra de Dios. Oremos. Señor, le damos gracias por esta hermosa noche. Gracias, Padre, por la bendición de poder estar en su casa. Gracias, Padre, porque ese es el lugar más hermoso en la tierra donde podemos venir a adorarle, podemos venir a aprender acerca de su eterna palabra y podemos venir a compartir con aquellos que usted ha salvado, Señor, con los creyentes. Gracias por nuestros pastores, gracias por el pastor Pedro, gracias por la alegría que de ver a su primera nieta hoy aquí en la iglesia, Señor. Y gracias, Padre, por su familia. Gracias por el pastor Yadín, por su esposa Mina, por sus hijos. Gracias por los hermanos que sirven. Y gracias, Padre, por los que usted ha traído en esta noche para escuchar su palabra. Abre nuestros corazones, Señor, para recibirla, Señor, como palabra de Dios. Y permite, Señor, que podamos ponerla en práctica, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Primera Tesalonicenses 5, versos 12 al 15. Dice así. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Bueno, después del apóstol Pablo, en los primeros capítulos, escribir a esta iglesia joven y naciente acerca de su perseverancia, ¿verdad? Como dice el capítulo 1, en la fe, la esperanza y el amor. Y después de ver que ellos estaban pasando por tiempos de tribulación y de prueba por causa del Evangelio, y al final de exponerle una esperanza gloriosa de que Jesucristo iba a venir pronto y que los muertos en Cristo iban a resucitar primero, y después todos los que hayan quedado iban a ser arrebatados juntamente con el Señor en el aire, iban a ser transformados y iban a estar con Él por siempre. Es un acontecimiento que pasará pronto, quizás hoy, no sabemos, pero va a pasar pronto. Pero al final, ya en los últimos versículos del capítulo 5, Él le da algunas exhortaciones generales a los hermanos. Y de aquí que vamos a extraer esto, que es tratando con los hermanos. Quizás el versículo más conocido, aunque no lo vamos a tocar hoy, es 1 Tesalonicenses 5:17, que es orad sin cesar. Ese es el verso más conocido de esta carta, ¿verdad? Que todos, como es un verso tan sencillo, no lo sabemos desde hace muchísimo tiempo. Bueno, entonces, lo primero es que debemos saber, son tres cosas acerca de los hermanos. En primer lugar, es que Dios está interesado en las personas. Muchas veces nosotros pensamos que lo importante son los ministerios, que lo importante es la construcción, que lo importante son las finanzas, pero Dios, yo pienso y veo en la palabra, que está más interesado en las personas. No es que lo otro no sea importante,
pero las personas, la gente, ¿verdad? El individuo es lo más importante para Dios. Incluso el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, siendo en su creación el único diferente a todos los demás. Incluso también nuestro Señor Jesucristo vino y tomó forma de hombre, como una persona, ¿verdad? Vivió entre nosotros y murió y resucitó por nosotros. O sea que las personas son como el blanco, el objetivo también del amor, de la misericordia, de la salvación que Dios ofrece. O sea que si para Dios las personas son importantes, para los hijos de Dios también deben ser importantes. Ahora las personas son muy heterogéneas entre sí. O sea, aquí vemos muchas personas, pero todos tenemos algo totalmente diferente, sea la edad, sea la condición social, sean los intereses, sea la condición laboral, sea la que estamos pasando por pruebas o por momentos de felicidad, sea que estamos pasando por cualquier situación. Hay trasfondos culturales diferentes, hay trasfondos religiosos diferentes, y aún así Dios está interesado en nosotros. Digo eso porque a veces uno piensa que uno no debe trabajar con una persona porque es diferente a ti. Y no, yo pienso que Dios trabaja con todos a pesar de que es un grupo muy heterogéneo que existe. En segundo lugar, no solamente Dios está interesado en las personas y nosotros también debemos estar interesados en las personas, sino también que Dios está interesado en las relaciones entre las personas. Para Dios es importante tener una relación con las personas, incluso por eso fue, por el amor que Él tiene hacia la humanidad, fue que envió a Jesucristo a morir por nuestros pecados. O sea que nosotros, como pueblo de Dios, debemos de relacionarnos unos con otros. Debe haber cercanía, intimidad, debe haber una relación sana y bíblica entre nosotros. O sea, debe haber una empatía, un interés genuino, un amor verdadero entre nosotros. Si bien es cierto que la relación con Dios es la prioridad, pero también la relación entre nosotros es una prioridad. Porque yo oigo mucho en el mundo evangélico que dicen que la comunión con Dios es nuestra prioridad, es verdad, y ponemos lo otro muy distante. Es verdad que Dios va primero, pero después van las relaciones entre las personas. O sea que Dios desea que nosotros invirtamos tiempo en el uno por el otro. Yo recuerdo una serie de predicaciones de hermano Elías hace mucho en la iglesia de la 27 acerca de los mandamientos recíprocos. Son muchísimos. Pero hay muchas cosas en la Biblia que nos dicen unos a otros. O sea, que Dios está interesado en que nosotros mostremos todo tipo de bien espiritual, el uno por el otro. Porque eso es lo que produce el crecimiento espiritual y eso es lo que produce la unidad. Y la unidad es sumamente importante en el cuerpo de Cristo y es sumamente importante porque la palabra lo dice. Nos manda constantemente a que seamos uno, que seamos de un mismo sentir, que seamos de un mismo pensamiento. Incluso si nos amamos unos a otros, esa es como la muestra ante el mundo de que Dios está con nosotros. Dijo el mismo Señor Jesucristo: en esto conocerán que yo estoy con vosotros si nos amamos los unos a los otros. O sea que las relaciones son importantes. Debemos intimar, acercarnos y con interés genuino y amor verdadero acercarnos a los hermanos para buscar el bien de ese hermano y el bien personal y así crecer y poder glorificar al Señor. En tercer lugar, involucrarnos con los hermanos es la evidencia, una de las evidencias más importantes del crecimiento espiritual. Como dije al principio, muchas veces pensamos que estar enrolado en diferentes ministerios o hacer tal cosa es importante. Es importante, es lo más importante. Es importante, claro, pero involucrarnos con las personas es mucho más importante.
Porque involucrarnos con las personas nos ayuda no solamente a nosotros poder colaborar con el crecimiento espiritual del hermano, sea un hermano, como vamos a ver ahorita, ocioso o débil o de poco ánimo o nuevo creyente, sino también que nos ayuda a nosotros mismos a trabajar con pecados que hay en nuestra vida, como el egoísmo, el orgullo, la amargura, la indiferencia. O sea, cuando trabajamos con los hermanos, estamos beneficiando al hermano y nos estamos beneficiando, ¿qué? A nosotros mismos. O sea, que involucrarse con los hermanos trae un beneficio mutuo, tanto para el hermano que tú está ayudando en el discipulado, enseñándole en la escuela dominical, acercándote, saludándolo, lo que sea, animándolo, orando. Tú estás ayudando a ese hermano, pero a la vez te estás ayudando a ti mismo. O sea, esas son las tres razones por las cuales debemos tratar y trabajar con los hermanos. Es porque Dios está interesado en las personas, porque Dios está interesado en que hayan relaciones entre nosotros y porque trabajar con los hermanos, involucrarse, es una evidencia del crecimiento espiritual. Vamos a ver por lo menos 5 tipos de personas o de hermanos con los que podemos tratar según este texto. Hay muchos más, pero estos son los que menciona este texto de la palabra de Dios. El primero está los que trabajan entre nosotros. Dice el verso 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Están primero los que trabajan. Dice que esas personas hacen 3 cosas: trabajan, presiden y amonestan. El término trabajar no es un trabajo sencillo, sino el término griego que se usa es un trabajo que puede llegar hasta el agotamiento. O sea, es un trabajo duro, arduo y fuerte, porque a veces pensamos que el trabajo de un líder es algo sencillo y no necesariamente es así. Los líderes espirituales muchas veces se fajan mucho para traer al domingo una prédica, para hacer la obra del ministerio entre los hermanos. O sea, que los que trabajan entre vosotros pueden ser, y aquí se refieren principalmente a los pastores, pero puede ser también el maestro, el que te enseña, cualquiera persona que está sirviendo en la iglesia y que está sirviéndonos a nosotros. Pero hacen esas 3 cosas: trabajan, presiden, o sea que son líderes, y amonestan, o sea que te enseñan, te exhortan con la palabra de Dios. Debemos hacer 2 cosas con ellos. El primero es reconocerlos. Dice ahí, os ruego, hermano, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. No es que le demos medalla, ni premios, ni que, ¿verdad? Ni que lo pongamos, lo endiosemos, vamos a decir así. Sino el término aquí, reconocerlo, es que tengamos respeto, que seamos considerados con ellos, que nos acerquemos a ellos para conocerle íntimamente y que piensen no solamente en la persona, sino que lo que ellos hacen por nosotros es de gran valor ante Dios. Porque lo más importante es que te enseñen la palabra de Dios y ellos, por ejemplo, te amonestan y están entre nosotros trabajando y enseñándonos las palabras de Dios. Y eso es como ese término que sean considerados me llamó mucho la atención, porque es como que tú pienses todo lo que ellos han hecho para el bien tuyo. O sea, que los pastores, cuando están predicando la palabra de Dios, ellos han tomado tiempo para orar, para prepararse por el bien de nosotros. O sea, que pensemos en todo el esfuerzo y las horas que ellos han tomado y todo lo que ellos han dejado, quizás han descuidado algunas cosas personales para el bien de nosotros. Y eso nos debe llevar a distinguirlo, o sea, a tenerle un respeto hacia ellos, pero también a dar gracias a Dios por ello. Por ejemplo, aquí tenemos 2 pastores y debemos dar gracias a Dios por ellos, realmente, y debemos reconocerlo, y debemos pensar que lo que ellos hacen por nosotros, lo hacen
para la obra de Dios. Lo hacen por el bien de nuestra alma y para la gloria de Dios. El otro término, tenerle en estima y amor, es tener cariño y afecto hacia ellos. O sea, tenerle un amor especial. Tener al nosotros reconocerlo y acercarnos a ellos, vamos a desarrollar una amistad y un amor hacia ellos. O sea, que tengamos estima y amor significa tenerle un cariño, tenerle una preferencia, ¿verdad?, hacia ellos como personas especiales. Cuando lo veamos, detenernos a saludarlo, detenernos a mostrarle el cariño, mandarles palabras de ánimo, mandarle consuelo, porque ellos, los líderes espirituales, muchas veces tienden a estar solos y piensan que ellos están para dar, y a veces ellos también necesitan recibir de nosotros amor y estima y agradecimiento. Y muchas veces lo que hacemos es criticarlo, ponerlo por debajo, si se equivocan, acabar con ellos, y eso no es lo que la palabra de Dios dice, sino que le tengan estima y amor. El segundo grupo, ya vimos el primer grupo, los que trabajan entre nosotros. El segundo grupo son los ociosos. Dice ahí el verso 14, también rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. La palabra ocioso, si usted la busca en el diccionario, significa que no trabaja, que no tiene ocupaciones ni obligaciones. También ocioso, según el diccionario, de una forma despectiva, se usa para alguien o algo que es inútil, no productivo, sin fruto y sin provecho. Algunos sinónimos de la palabra ocioso es desocupado, inactivo, perezoso, holgazán, vago, indolente, gandul, no sé lo que es, haragán, innecesario, inútil, vano, estéril y nulo. O sea, que una persona ociosa es una persona que no está trabajando, que no está invirtiendo su tiempo, sus energías y los dones que Dios le ha dado como creyente para el beneficio del pueblo del Señor, para el crecimiento de la iglesia, para la unidad que debe existir entre nosotros. El pastor MacArthur dice, por ejemplo, que estos ociosos son personas que están inclinadas a las cosas de este mundo. O sea, ellos invierten su tiempo, pero no en la iglesia, sino muchas veces en las cosas de este mundo, en las cosas pasajeras y temporales. Son personas indisciplinadas que van en contra del curso normal de la iglesia. Son apáticos, rebeldes y ausentes. Son generalmente las personas que son como cometas, que vienen cada 2 meses. Eso se usa mucho ahora. En mi tiempo, cuando yo me convertí, eso no se usaba, pero hay creyentes que vienen una vez al mes, una vez cada 15 días, cada 2 semanas, porque siempre han habido que vienen solamente los domingos en la mañana, pero ahora es así, una vez al mes, una vez cada 2 meses, y eso no es correcto. Eso es una persona entonces ociosa. El peligro con los ociosos es que son personas que son chismosos muchas veces, que son críticos y que siembran esa ociosidad entre el pueblo de Dios. La lástima es que muchos de los ociosos de hoy en día son los que estaban involucrados en la obra de Dios en tiempos anteriores. Oigan, qué contradicción tan seria. O sea, ellos trabajaban antes para el Señor y ya con los años, en vez de trabajar más o trabajar al mismo ritmo, ahora se han vuelto, ¿qué? Ociosos. O sea, se han vuelto vagos, indiferentes, apáticos a todo lo que está pasando dentro del pueblo de Dios. Eso es un peligro, porque también los que no estamos ociosos, no es que yo esté tan involucrado, pero no soy ocioso 100%. Entonces, pero los que no estamos ociosos, realmente cuando vemos a esos hermanos en su ociosidad, en vez de amonestarle, como dice la palabra de Dios, lo que hacemos es que nos ponemos del lado de él. O sea, que es mucho peor. Muchas veces
Ellos se van por un tiempo y le damos like a sus fotos y las comentamos y no nos atrevemos a decir, tú estás ocioso en la iglesia y necesitamos que tú vengas y te involucres en el cuerpo del Señor. Entonces, ¿qué se debe hacer con los ociosos? Dice ahí claramente que debemos amonestarlo. El término amonestar aquí es un término bien duro que significa enfrentar y confrontarlo. Okay. Y advertirle acerca de las consecuencias que hay de no servir al Señor. Estamos claros, hermanos, que estamos aquí salvos no para sentarnos y oír, sino para trabajar, no para ausentarnos, sino para estar presentes e involucrarnos con las personas en el crecimiento de la obra del Señor. O sea que no es que vamos a poner al ocioso como somos los dominicanos, le voy a decir 2 o 3 verdades, sino en amor, ¿verdad? Y con misericordia, decirle y amonestarle y animarle a que se involucre en las cosas del Señor, a que venga aquí, porque hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que enseñar, hay muchas personas que vienen que necesitan estar aprendiendo y tú, ocioso, eres necesario para esa labor. Y si tú estás ausente, no podemos contar contigo. Por eso debemos llamarte a capítulo y amonestarte y enfrentarte y confrontarte y advertirte que eso no está bien, que eso no le agrada al Señor y que eso va a traer consecuencias en tu vida y en la vida de tu familia. El tercer grupo son los de poco ánimo. Dice ahí claramente el verso 14, que alentéis a los de poco ánimo. Poco ánimo es una palabra en griega que significa oligosuchos. Oligo significa poco y sucho significa alma. O sea que son personas de alma pequeñas. O sea, son personas, como dice el diccionario, una persona con poco ánimo es una persona decaída, sin fuerza, sin ganas, sin deseo, temerosa, triste, tímida, miedosa, insegura, preocupada, depresiva, llena de dudas, de carentes de valor, frágiles, desesperanzados. O sea, son una persona cobarde, vamos a decir, son una persona tímida, son una persona que no tienen fuerza y energía para realizar nada. Como ellos son así, ellos le temen a todo lo que es nuevo, le temen a los retos, a los desafíos, a las novedades y prefieren las cosas sencillas y que no involucren mucho de su tiempo ni nada de eso porque son personas inseguras. ¿Ok? ¿Y qué debemos hacer con esas personas? Dice la palabra de Dios que a esas personas de poco ánimo o de alma pequeña, a esas personas que son frágiles y que están dentro de nosotros, ¿qué debemos hacer? Dice la palabra que debemos alentarla. El término alentar, según el diccionario, significa infundir ánimo o energía, intensificar, estimular. Algunos sinónimos serían animar, incitar, inducir, estimular, excitar, reavivar, exhortar, confortar, consolar, reanimar y reconfortar. El término griego, que es el que nos interesa aquí, para la palabra alentar, significa hablarle a una persona que está al lado tuyo. O sea que esas personas de poco ánimo necesitan una persona al lado de ellos. Necesitan una persona que constantemente esté cerca de ella para que le dé fortaleza, para que le haga ver las verdades de la palabra de Dios, para que encuentre el gozo en la palabra de Dios, para que encuentre la seguridad en la palabra de Dios, para que encuentre el deseo de hacer las cosas en la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios es la fuente de aliento, pero requiere de una persona que esté al lado. Esa es la idea, no una persona que esté de vez en cuando, sino que esa persona, hasta que puedan crecer o echar hacia adelante, van a necesitar una persona a su lado. Porque las personas de poco ánimo, cuando llega la tribulación, la prueba, la dificultad, tienden a derrumbarse, porque son personas débiles. Entonces, necesitan una persona al lado constantemente.
O sea que ustedes ven que es necesario el trabajo entre las personas. Hay personas aquí quizás de poco ánimo y necesitan una persona, un creyente más fuerte, un creyente de más tiempo, un creyente más maduro, más entrenado en la palabra, que esté a su lado y le enseñe las verdades de la palabra de Dios. En tiempos de dificultad, en mi vida personal, la palabra de Dios es la que me ha alentado y me ha animado. Y si hay personas aquí, no voy a mencionar nombres, que me han ayudado en mis tiempos difíciles, y es usando la palabra de Dios. Porque tenemos momentos donde podemos estar desanimados. Pero qué bueno es contar con hermanos que han estado al lado de nosotros, dándonos ánimo, enseñándonos las verdades eternas de la palabra de Dios. En cuarto lugar están los débiles. Dice el verso 14, dice que sostengáis a los débiles. Los débiles se parecen mucho a los de poco ánimo, pero son personas realmente flojas o de poca resistencia o aguante. Son personas que no tienen dominio. Son personas que no se pueden valer por sí mismas porque son personas muy flojas. En la Biblia hay por lo menos tres tipos de débiles. Está el débil de conciencia, que son aquellas personas que son hipersensibles al pecado. O sea, que ven pecado en todas las cosas, que es lo que menciona Romanos capítulo 15, que es el débil de conciencia. Están otras personas débiles que por su poco estudio de la palabra de Dios o por su poca entrega a la palabra de Dios, son personas que son débiles en su conocimiento de Dios y de la palabra, que pueden ser seducidos y atraídos por doctrinas falsas, por cosas que no son verdad, y son personas que pueden caer en el engaño del error. Y hay personas débiles en lo moral, que son personas que tienen un pecado, se levantan, caen, se levantan, caen, o sea, están luchando constantemente con caerse y levantarse porque son débiles moralmente, o sea, ya sea en el alcohol, en el adulterio, en la fornicación, en lo que sea. Son personas que son débiles de carácter. Aquí el término débil es el mismo término que usa Santiago en Santiago 5, cuando dice, hay un enfermo entre vosotros. Ese es el mismo término que se usa aquí, de débil. O sea que una persona débil es como una persona enferma, vamos a decir así. Es muy interesante lo que dice la palabra de Dios que debemos hacer con los débiles. O sea, acuérdense que los débiles son personas flojas, que no tienen resistencia y que son propensos a caer en cualquier cosa, ¿ok? Ya sea por conciencia, a caer en un error o a caer en un pecado. Y la Biblia nos dice aquí claramente que sostengamos a los débiles. El término sostener, según el diccionario, es tener encima o sujeta una cosa o una persona tan fuertemente para que no se caiga o tambalee. El término griego que se usa aquí para sostener, muy interesante, lo descubrí recientemente, es aferrarse o amarrar con tirantes. O sea, es como que si tú te amarre ese hermano hacia ti y hasta que ese hermano no coja cabeza, vamos a decir así, y no se enderece y no se ponga las pilas y no aprenda a hacer la voluntad de Dios, ese hermano va a estar amarrado a ti. O sea, como cuando tú llevas una mochila que tú te la enganchas y te la amarras, o como una correa que tú te la... Así mismo. Esa es la idea del verbo sostener. Esos hermanos no se pueden dejar solos en ningún momento. O sea, tú tienes que amarrártelo, ¿entiendes? Asilo a tu persona y llevarlo contigo a donde quiera que sea. Yo, cuando vi eso, me acordé cuando uno va de viaje, donde hay mucha gente, que uno va con una mochila o algo y mete las cosas de valor, que uno se la pone aquí adelante, o cuando yo voy de viaje, yo a veces si es frío, yo me pongo cosas en el bolsillo de adentro. Así mismo es como esa persona no se puede dejar sola porque puede caer. Acuérdense que es flojo, que no tiene resistencia
Y nuestra labor como hermanos es sostenerlo, amarrárnoslo a nosotros mismos. Es con un tirante, con una soga, amarrarlo hasta que esa persona entre en juicio y se ponga las pilas y aprenda a hacer la palabra de Dios. Eso fue el que más me pareció impresionante, porque el de estar al lado es fácil, ¿verdad? Y el al ocioso amonestarlo es fácil, y amar a nuestros pastores es fácil, pero sostener una gente que está así tambaleando, eso requiere de un amor que es el amor que Dios espera que tengamos por nosotros, de un interés genuino y de desear y buscar el bien de esa persona, como dice la palabra de Dios, no buscando nuestro bien, sino buscando el de el prójimo. Y finalmente, el otro tipo de hermano, que es un hermano que se infiere en el pasaje, que es el verso 14, dice, el verso 15, dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid lo bueno unos con otros y para con todos. Aquí se infiere un quinto grupo de hermanos que vamos a llamar los malos, ¿ok? Y no es que se supone, hermano, que nosotros no seamos malos, sino que seamos santos, pero hay hermanos que no quieren el bien de los otros. Esa es la triste verdad. Hay hermanos que te hieren y que te causan dolor, sea de manera directa o cara a cara, te dicen las cosas como son, que no te soportan, o sea, cosas que no deben existir entre los creyentes, pero que existen. Y también hay hermanos que de manera indirecta, por la espalda, te chismean de ti, calumnian de ti, te difaman. Y hay otro tipo de hermanos que te sacan el provecho, te engañan y te hacen mal. O sea, esa es la realidad. No debe existir eso. Pero hay personas que son así. No más sé si son trigo o cizaña, eso lo sabrá Dios. Pero hay personas que son así entre nosotros. Y a ese tipo de personas, dice la palabra de Dios, que de ninguna manera debemos pagarle mal por mal. Al contrario, dice ahí, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. El verbo mirar es muy interesante porque es un mandato y eso significa que todos debemos estar vigilando por eso. La tendencia de uno cuando le hablan de otro hermano y lo critican es abrir los oídos. Pero dice la palabra de Dios que miremos para que no se pague a esa mal por mal a nadie, sino antes bien seguir lo bueno uno con otro. La tendencia de nosotros cuando nos hacen algo que nos causa dolor es crear en nosotros resentimiento, amargura, hasta odio y rencor. Y a veces nos alejamos de los hermanos, decidimos no tratar más a una persona por el daño que nos han hecho. A veces nos alejamos de la iglesia, pero lo correcto no es eso. Por cuanto nuestro corazón también es malo, Dios nos pone ese reto, a que no paguemos a nadie mal por mal. Ok, aunque tú me hiciste algo, mi actitud debe ser buscar el bien tuyo, orar por ti y dejar los resultados al Señor. Ok. Entonces, hermanos, esos son los 4 tipos, los 5 tipos de hermanos o de personas que hemos visto en esta noche. Y a modo de repaso, hemos visto que Dios está interesado en que tratemos con las personas, número 1, porque Él también está interesado en las personas. Número 2, porque Dios quiere que hayan relaciones estrechas de comunión íntima entre nosotros, que haya cercanía y que haya amistad entre nosotros. Y en tercer lugar, porque involucrarnos con los hermanos no solamente ayudamos al hermano, sino que nos ayudamos a nosotros mismos. Y vimos 5 tipos de hermanos. Están, número 1, los que trabajan entre nosotros, principalmente los pastores, y a esto debemos hacer 3 cosas: reconocerlo, a tenerlo en estima y en
amor. En segundo lugar están los ociosos o los vagos o los indisciplinados o los que están ausentes. A estos, dice la palabra de Dios, debemos amonestar. Debemos ser enfáticos en hacerle ver las consecuencias que tiene de tú convertirte y venir a calentar asientos, que tú debes estar involucrado en la obra de Dios y en el trabajo con las personas. En tercer lugar están los de poco ánimo, que son personas tristes, que son personas sin fuerzas, que son personas decaídas. A eso se les requiere alentarlos, o sea, estar al lado de ellos y enseñarles las verdades de la palabra de Dios. En cuarto lugar están los débiles o los de carácter flojo y que ceden con facilidad. A esto hay que sostenerlo, o sea, amarrárselo a uno ahí y sostenerlo hasta que ellos entiendan cuál es el camino que el Señor le agrada. Y en tercer lugar están los malos, vamos a, entre comillas, están los malos, todos somos pecadores, pero están aquellos que no desean el bien tuyo y a eso tú debes pagar no mal por mal, sino hacerle el bien y orar por ellos y Dios a su tiempo traerá los resultados. Entonces, hermanos, deben que necesitamos de ustedes, o sea, que la iglesia necesita, mejor dicho, de nosotros, porque el trabajo es arduo y hay muchos ociosos, hay muchos de poco ánimo, hay muchos débiles, hay personas que no actúan de una manera correcta con los hermanos y hay mucha gente que trabaja, que requieren también que les reconozcamos, que les demos la gracia, que lo amemos y que le tengamos en alta estima. Por eso es importante nuestra asistencia a la iglesia, nuestro compromiso con la iglesia y nuestra presencia. Porque para que haya unidad y haya crecimiento, Dios determinó que tú y yo somos parte de ese proyecto. ¿Ok? Que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias de nuevo por nuestra amada iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre, en esos tiempos modernos donde cada quien está en sus quehaceres a volver a ti, Señor, a volver a comprometernos, a volver a hacer la obra suya, Señor, con ánimo, ayudando a los hermanos, ayudando a los ociosos, a los débiles, a los de poco ánimo, y mirando, no pagando mal a nadie, sino antes bien hacer el bien a todos, Señor. Y otra vez te damos gracias por nuestros pastores, porque ellos nos sirven, Señor, porque ellos con entusiasmo nos enseñan la palabra de Dios. Bendícelos grandemente junto a sus familias, Señor, y también bendice a los diáconos y a todos aquellos que laboran y que sirven, Señor, con entusiasmo en tu iglesia, Señor. Señor, nos necesitamos unos a otros porque tú quieres que haya unidad, Señor, y porque el amor entre unos a otros es lo que va a hacer la diferencia entre nosotros y para con los del mundo. Señor, ayúdanos a tener un interés genuino unos por los otros y ayúdanos a buscar el bien del otro antes que el de nosotros. Ayúdanos, Señor, a dar la milla extra y ayúdanos, Señor, porque eso no solamente es trabajar con las personas, sino que también así usted está trabajando con nuestros corazones que también necesitan de ti, Señor. Ten misericordia y que tu gracia sea derramada sobre nuestra amada iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.